Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bien, amados hermanos, soy privilegiado en esta mañana de poder compartir con cada uno de ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Y quisiera tomar una porción en Génesis capítulo 45. Vamos a meditar en Génesis capítulo 45 bajo el tema en el plan de Dios para preservación de vida. Génesis capítulo 45 nos dice su bendita palabra en el versículo 4 en adelante. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Repito el tema: en el plan de Dios para preservación de vida. Nada acontece en este mundo por casualidad. Dios está en el control de todas las cosas y principalmente de aquellos que tememos su nombre. El mundo hace muchas cosas para poder preservar este planeta, porque su esperanza solamente se limita a la vida que va a transcurrir en este mundo. Y así los gobiernos hacen mucho esfuerzo por querer preservar a este mundo. Ellos han invertido mucho dinero, han creado diferentes organizaciones para poder preservar los recursos naturales, las especies que Dios puso en esta tierra. Y por más esfuerzo que ellos han hecho, poco a poco el abuso y la utilidad también que tienen todos estos recursos que fue dotado este planeta, dice que se han ido extinguiendo. Solamente el año 2019 se cree que 24 especies desaparecieron para siempre de este planeta. Y que por lo menos 5,200 están en peligro de extinción. Entonces, el esfuerzo que están haciendo los seres humanos para preservar es grande. Por supuesto, las razones que ha llevado a que estas especies hayan desaparecido son muchas. Por ejemplo, los huracanes, los terremotos, los incendios forestales y otras cosas como los abusos que también tiene el ser humano acerca de aquellos recursos a los cuales Dios ha provisto. La sobrepoblación del mundo, otro causante que ha provocado también la extinción de muchas especies. Ahora bien, estas especies son muchas las razones por las cuales se han extinguido. La amenaza es permanente para que se puedan extinguir, pero también sabe usted que el ser humano puesto por Dios en esta tierra también está bajo la misma amenaza, una amenaza de muerte. Y ya nosotros cuando vamos a la palabra del Señor nos encontramos, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando nos dice en el capítulo 6 que la maldad del hombre se multiplicó. Entonces, la causa que Dios ve para que este mundo desaparezca con todo es solamente una. En las diferentes especies hay muchas razones, pero en el caso del ser humano, de la humanidad, una es la causa principal por la cual se ve amenazada. Porque la palabra del Señor dice que Dios determinó poner fin a la raza humana en Génesis capítulo 6, versículo
7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Tanto fue el dolor para Dios de haber creado a esta humanidad a causa del pecado, a causa de la aquella depravación que había en el corazón de aquel ser que Dios había hecho y que había puesto en el huerto del Edén. Pero ahora, a causa del pecado, el hombre fue sacado del huerto, y cuando comenzaron a multiplicar, los efectos del pecado también comenzaron a multiplicarse en el corazón del ser humano, y los deseos del hombre pues solamente de continuo al pecado. Eso lo dice la palabra del Señor en el versículo 5 del capítulo 6. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los hombres, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Entonces vea, hermano, cómo el hombre se depravó, y la determinación de Dios fue poner fin a todo ser humano. Quitarlo de aquello que Él le había heredado. Él le había entregado a este planeta para que Él lo sojuzgara, para que Él lo trabajara, para que Él pudiera recibir de esta tierra el fruto que le iba a producir. Pero el hombre se ensañó en el pecado, y eso llevó a una determinación de parte de Dios a ponerle fin a la humanidad. Pero hubo un evento muy maravilloso que nosotros también debemos de aprender en esta mañana, cuando en el versículo 8 dice que la palabra del Señor, siempre de Génesis capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hubo un hombre en medio de aquella multitud que vivía en esos tiempos. Hubo un solo hombre que dice que halló gracia a los ojos de Dios. Entonces, amado hermano, esto cambia totalmente el panorama. ¿Qué hizo Noé para hallar gracia delante de los ojos de Dios? Pues en cuanto a la gracia, no hay mérito en el ser humano, sino que es algo que Dios nos da, al igual que a usted y a mí. Dice la palabra del Señor que nosotros hemos recibido la salvación por gracia, no porque nosotros hicimos un mérito para poder merecerla. Así, de la misma manera, Noé, en medio de aquella multitud, fue escogido de parte de Dios porque le agradó. Fue agradable delante de los ojos de Dios Noé, y recibió la bendición de poder ser escogido para salvación, y de esa manera Dios poder preservar el plan que Él ya había trazado desde la eternidad. Pero también debemos saber que cuando Dios bendice al ser humano, también hay un enemigo que se levanta en contra de nosotros y que trata de echar a perder los planes de Dios. Pero ¿sabe qué? Ningún plan de parte de Dios ha fracasado. ¿Por qué? Porque Él siempre ha obtenido la victoria. Él siempre sabe lo que va a acontecer, y de antemano Él toma a aquella persona y lleva a cabo su plan, aunque a veces nosotros no lo entendamos. Porque cuando vemos que Dios tomó de entre la población después de este diluvio, por supuesto dice la palabra que después del diluvio, Dios le dijo a Noé, lo bendijo y les dijo multiplíquense. Y ellos se fueron esparciendo por toda la tierra. Pero de entre esa población, a Dios le pareció bien tomar también a una persona, para de esa persona el poder hacer una nación que iba a ser llamada nación para Dios. Es decir, Dios decir, esta es mi nación, yo los tomo hoy para que ellos me sirvan, y van a ser una nación especial, van a ser una nación de sacerdotes, van a ser una nación de reyes. Así Dios toma a Abraham
Y de este Abraham Dios lo bendice. Dios bendice a Abraham y a toda su descendencia. Pero usted recordará, y es importante, amado, que nosotros podamos entender que siempre cuando Dios elige a alguien, el enemigo va a enfocar toda su artillería, toda su amenaza, todo lo que él pueda hacer, todo ataque, lo va a dirigir contra esa persona. Y vemos que esta nación, desde sus inicios, fue perseguida, fue maltratada, fue amenazada, fue esclavizada. Pero Dios siempre la prosperó. ¿Qué hicieron estas personas para que los egipcios se sintieran amenazados por ellos? Nada, simplemente el temor de Dios vino al corazón de los egipcios para que con dureza los pudieran esclavizar. Y a partir, hermanos, de entonces conocemos la historia de la nación de Israel, que ha sido perseguida, que ha sido maltratada, que ha sido, hermanos, los líderes, los emperadores, los dictadores se han levantado con una gran furia por querer no solo asesinar a unos cuantos, sino el querer exterminar a la nación de Israel. Y nosotros quizás en lo más reciente que conocemos fue la gran matanza llevada por un dictador llamado Adolfo Hitler, que quiso exterminar a los egipcios, a los judíos. Él dijo: yo los voy a exterminar. ¿Qué le habían hecho? ¿Por qué ese odio en contra de los judíos? Y hasta el día de hoy prevalece ese odio de diferentes naciones en contra del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque les guste o no, hasta el día de hoy es una evidencia visible del poder de Dios, que cuando Él dice: este es mi hijo, este es mi pueblo, Dios permanece fieles a sus promesas. Y Dios no ha desistido con Israel, y nosotros podemos ver a este pueblo cómo ha sido respaldado de parte de Dios. Pero, amado hermano, el pecado siempre ha seguido influyendo en la vida de todo ser humano. Y aun cuando a los israelitas se les fue dado ese privilegio, pero también ellos se pervirtieron en el pecado. Pero Dios ya de antemano había preparado la solución para el pecado. Y por eso cuando Jesús aparece, Él dice: yo he venido para que tengan vida. Pero ya esa vida, amado hermano, no solamente se limita a la nación de Israel. Esa vida se extiende o se abre la oportunidad para que todo el mundo acuda al sacrificio de Cristo Jesús y pueda obtener la salvación, la preservación de su vida, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea tenga la vida eterna. Así que hay una oportunidad para todo ser humano. ¿Para qué? Para obtener, para preservar su vida. Por supuesto, cuando viene este plan de Dios, el enemigo también se levanta. Y usted recordará que desde el nacimiento mismo de nuestro Señor Jesucristo, Satanás lo estuvo persiguiendo. Cuando aquellos sabios llegaron y preguntaron por el nuevo rey que había nacido, ¿dónde está?, dijeron ellos. Entonces dice que Herodes se turbó con toda Jerusalén, porque su imperio se veía amenazado. Y comienza la persecución, y la palabra de Dios nos dice que muchos niños murieron asesinados por este Herodes. Pero la palabra del Señor nos enseña también que como estaba en el plan de Dios, Dios guardó a Jesús. Lo guardó para que en el momento apropiado pudiera ofrecerse como sacrificio a causa de la transgresión nuestra. Porque el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para poder nosotros ahora tener la salvación, la vida eterna. Aquellos que se levantaron en contra
del Cristo, de Jesús, no sabían, no lo reconocieron que Él era el Cristo. Porque, amado hermano, debemos de saber nosotros que todos los dictadores, toda esta gente que se levanta en contra de la iglesia, son motivados por fuerzas espirituales de maldad, que inducen a las personas, que inducen al ser humano a atacar a todo aquello que se llame Dios. Porque dijo Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y lo que el enemigo quiere hacer es hurtar, es matar, es destruir a todo aquello que tenga que ver con Dios. Por lo tanto, este enemigo influenció a todo aquel liderazgo religioso y político de Israel para que pudieran llevar a cabo el plan que según ellos con ese plan no les iba a fallar y iban a poder exterminar al dador de la vida. Por eso la palabra del Señor dice en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 dice en el versículo 22. Varones israelitas, dijo Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ellos pensaron, matamos a este y todo este movimiento que se ha levantado se termina. Pero lo que ellos desconocían es que el plan de Dios no podía fallar. Los planes de ellos pensaron eliminar a Jesús. Pero dice el versículo 36, siempre de Hechos capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Ellos pensaron, va a ser un religioso más que vamos a exterminar, pero Dios lo levantó de entre los muertos para hacerle Señor y para hacerle el Cristo, para hacerle el Redentor de todo aquel que con un corazón humillado acude a su gracia, acude a su amor para poder obtener la salvación. Y ahí nos encontramos cada uno de nosotros, porque la palabra del Señor nos enseña en Efesios capítulo 2, en el versículo 1 dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice la palabra, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Podemos ver, amado hermano, que la palabra nos dice que nosotros, la condición nuestra era de muerte. La condición nuestra, amado hermano, no podíamos hacer nada. Estábamos esclavizados en el pecado. Y eso debemos de entenderlo porque dice ahí que no lo hacíamos por una voluntad propia, sino que el príncipe de las potestades nos tenía esclavizados. Pero de ahí Dios nos ha sacado. Dice, cuando ustedes estaban ahí entre los cuales nosotros nos encontramos, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia, dice, soy salvo. Aquella gracia que operó Dios
para poder rescatar a Noé y preservar a la humanidad. Esa misma gracia ahora la encontramos a favor nuestra, Dios obrando para dar salvación, para dar preservación de vida a cada uno de nosotros por el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Todo depende de Dios, porque nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer esta salvación tan grande. Todo lo ha hecho nuestro Cristo. En aquellos que los gobernantes pensaron que era para destrucción de aquel movimiento que se había levantado, fue para bendición de todo aquel que crea en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, ahora, amado hermano, el Señor Jesús hablando a sus discípulos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Esto debemos nosotros de prestarle atención. Evangelio de Juan capítulo 15 nos dice la bendita palabra del Señor, el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, como creyentes, como venidos a salvación, no podemos esperar que el mundo nos va a amar, que el mundo va a apreciar, que va a valorar. El mundo se levanta en contra de todo, dice la palabra del Señor, que tenga que ver con Dios y con su Cristo. Y por eso se levantaron en contra de Cristo. Pero ahora también en este tiempo, la palabra del Señor nos enseña que se va a levantar en contra de aquellos que son la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, yo ya no soy de este mundo. Mi reino, dijo, no es de este mundo. Y sabemos que cada uno de nosotros pertenecemos a ese reino. Y si pertenecemos a ese reino, eso significa también que ya no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, este mundo nos trata como a extranjeros. Ya no como parte de este mundo, así como Egipto trató a Israel como a extranjero y por eso lo esclavizó. También ahora el mundo ve a la iglesia como su enemigo, como aquel que hay que destruir. Y desde el tiempo en que la iglesia se levantó, dice la palabra del Señor que estos comenzaron a querer destruir la iglesia. Los persiguieron, los andaban, hermanos, persiguiendo, dice el versículo 8 del libro de Hechos, Hechos capítulo 8. En el versículo 1 en adelante dice que Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban, aquel que estuvo dispuesto a testificar delante de aquella multitud. A pesar, dice que vieron en él el rostro como el rostro de un ángel. A pesar de eso, lo asesinaron, muerto, apedreado. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, dice la palabra del Señor, fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo, dice la palabra, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire la actitud de las personas, del liderazgo religioso. Al ver aquel movimiento, ya habían dado muerte a su líder. Y aquel Jesús le había dicho a la iglesia, permanezcan en Jerusalén. ¿Por qué? Porque yo ahí voy a enviar la promesa. ¿Cuál promesa? La del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes, porque es necesario que ustedes continúen con la obra. Sigan anunciando la salvación en mi nombre.
Y entonces dice la palabra que ellos estando reunidos, vino aquella promesa. Ellos fueron llenos, dice, del poder de Dios, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice, es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para que nosotros podamos ser testigos. ¿Y qué significa testificar? Decir aquel hecho que nosotros hemos visto, que aquel hecho que nosotros hemos experimentado. Por eso la palabra del Señor nos dice que cuando aquellos hombres, Pedro y Juan, fueron apresados, dice la palabra del Señor, el objetivo del liderazgo religioso fue decirle: cállense y dejen de predicar ese nombre, dejen de anunciar ese camino. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, junto con Juan, le dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. El creyente que ha sido llamado por Dios, lleno del Espíritu Santo, no puede callar las verdades que solamente en Cristo hay salvación, porque dice la palabra del Señor que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo hay. Por lo tanto, amado hermano, como no hay otro nombre, el problema no es con las demás religiones. El problema es con aquel que dice creer en Cristo Jesús. Ese es el principal objetivo del enemigo. Él no se preocupa por las demás religiones, porque en las demás religiones no hay salvación, no hay preservación de vida, pero en Cristo Jesús sí la hay. Y Él no ha podido parar hasta el día de hoy, a pesar de la persecución que se ha levantado en contra de la iglesia. Y vea el efecto que hace el Espíritu Santo en Hechos capítulo 8 que estábamos leyendo, en el versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Estaban siendo perseguidos. La muerte estaba detrás de ellos, pero ¿sabe qué? No dejaban de predicar a Cristo y a este resucitado sentado a la diestra del Dios Padre. No dejaban de anunciarlo. ¿De dónde obtenían esa fuerza? ¿Dónde estaba ese valor? El Espíritu Santo, aquella promesa que ellos habían recibido, los capacitaba para poder testificar de este Cristo maravilloso. Y ese es el propósito, amado hermano, que Cristo haya dejado a la iglesia en esta tierra. En el mundo van a tener aflicciones, dijo. En el mundo vamos a tener persecuciones, y lo hemos visto que durante toda la historia, después del Pentecostés, la iglesia ha sido perseguida en todas partes del mundo. En algunas más que en otras, pero igual persecución. Ahora se han levantado movimientos que supuestamente defienden la libertad, pero que expresan una gran insensibilidad en contra de lo que la palabra del Señor dice. ¿Por qué? Porque dice: esto me ofende, esto es machista, esto es feminista, esto es aquí, esto es allá, y no podemos ofender a las demás personas. Entonces los gobernantes se levantan y ponen leyes para que no se siga predicando que el hombre es pecador, que el hombre, que todo ser humano se ha descarriado y que solamente en Cristo hay salvación. Y la amenaza cada día más es latente. Los caminos se van estrechando, la libertad se va estrechando a la iglesia del Señor, para que no se siga anunciando, para que aquellas almas no vengan y puedan preservar su vida. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Hemos sido capacitados y hemos sido llamados, y la razón por la que la iglesia ha sido dejada en la tierra ha sido para preservación de vida. La palabra del Señor nos dice, Jesús hablando a sus discípulos en Mateo capítulo 5, en el versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y nosotros, los que quizás venimos del campo, sabemos para qué se utiliza la sal. Más que para dar sabor, aquí lo que se refiere es a preservación. Porque cuando en el campo se vivía en lugares que no había energía eléctrica, se utilizaba la sal para poder
preservar la carne, para que la carne no entrara en descomposición. Entonces se le ponía sal y esa sal preservaba esa carne. Ahora bien, la iglesia ha sido dejada en esta tierra, porque mientras la iglesia esté en esta tierra, Dios no va a dejar de enviar sus bendiciones sobre esta tierra. Alguien decía que los malos tienen mucho por qué estar agradecidos de los buenos, porque habrá un día donde se va a hacer diferencia. Jesús dijo, hablando acerca de la parábola de la viña, de la cizaña y el trigo, dijo Jesús, déjenlos crecer solo, allí que crezcan los dos. Y mientras el trigo esté en medio de la cizaña va a poder disfrutar de la protección, va a poder disfrutar del sol, va a poder disfrutar de la lluvia, de todo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña, amado hermano, que Dios hace descender la lluvia, Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Así que, amado hermano, ese trigo y esa cizaña crecen juntos, pero habrá un día cuando el fruto va a estar maduro y entonces el dueño va a decir, vayan y recojan solamente el trigo. El trigo va a ser extraído. ¿Y qué va a acontecer con la cizaña? Va entonces a dejar de disfrutar aquella protección, aquel cuidado, porque cuando dice la palabra del Señor que Dios mandó a Noé a que se construyera un arca, dice que él pasó ahí trabajando en su arca donde se iba a salvar él y su familia. Dice la palabra del Señor que pasó mucho tiempo él trabajando en esa tarea que Dios le había dado. Pero ¿qué aconteció? Que cuando dice la palabra que Noé y su familia y los animales entraron al arca, vino el juicio de Dios. Vino el juicio de Dios y toda aquella humanidad pereció. Todos aquellos que se burlaron, todos aquellos hermanos que era risa tras risa al ver a aquel hombre llamado Noé construir un arca. Aquellos se burlaban, aquellos se reían de Noé cuando decían, ¿y cuándo va a llover si nunca ha llovido? Entonces, pero como Dios es fiel a sus promesas y Él dijo que iba a venir su juicio, entonces cuando se llegó el tiempo, Dios dice que abrió todas las fuentes del cielo y descendió agua hasta consumir todo ser viviente. No escapó ni uno del juicio de Dios, pero aquel que le había creído había sido sacado primeramente. Dice la palabra que cuando vino juicio sobre Sodoma y Gomorra, los ángeles fueron por Lot y su familia para ser sacados de ese lugar. Y posiblemente aquellos hombres escucharon de lo que venía para esa ciudad, pero no creyeron, no les importó. Pero una vez Lot fue sacado de esa ciudad, de fuego y azufre descendió del cielo y los consumió a todos. Porque habrá un día en que se va a hacer la diferencia. Ahora bien, la palabra del Señor nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Si no ha venido juicio a este mundo, es por el objeto del amor que yo tengo para con mi iglesia. Pero ustedes deben de seguir predicando, deben de seguir anunciando que en Cristo hay salvación y vida eterna. Debemos de seguir predicando este mensaje. Cuando la iglesia sea quitada, dice la palabra del Señor, cuando sea levantada, cuando la trompeta suene y los muertos en Cristo sean levantados y los que estemos vivos seamos transformados para recibir al Señor en el aire. Allá vamos a estar para siempre con Él en una fiesta, hermano, interminable.
en una fiesta de gozo. Pero ¿qué acontecerá a esta tierra? Aquellos que ahora se burlan, aquellos que nos llaman ignorantes, aquellos que nos llaman locos. Dice la palabra del Señor que el juicio habrá una gran tribulación cual nunca la ha habido. Y entonces ahí va a ser el lloro, allí va a ser el crujir de dientes. Pero hermanos, si bien es cierto, nos gozamos porque tenemos esta esperanza gloriosa de parte de nuestro Dios, debemos también entender por qué estamos en esta tierra. Y aunque el mundo no lo reconozca, el cuerpo de Cristo es el único medio que este mundo tiene para poder conocer la verdad. Y usted que ha creído en Cristo es parte de ese cuerpo. Por lo tanto, amado, somos en las manos de Dios el medio por el cual Dios quiere salvar a este mundo. Porque dice la palabra del Señor que a pesar de que muchos se burlan y dicen que el Señor o que la iglesia ha venido anunciando esto desde que ellos tienen memoria, dice la palabra en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quienes, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido Cristo Jesús? Por la misericordia que Él tiene para con la humanidad. El mundo no lo entiende, como no entendieron a Cristo Jesús, como lo rechazaron. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Esta es la advertencia que viene de parte de Dios para este mundo. Pero la iglesia del Señor no está de paso, no está para estar en contiendas, no está para estar en disensiones, no está para estar entretenidas en otras cosas más que en la obra de nuestro Salvador. Para seguir anunciando a este Cristo que se dio a sí mismo para poder traer salvación y vida eterna a toda la humanidad. En los planes de Dios, nosotros no los entendemos y a veces pasamos las cosas como si todo fuera parte de algo malo para nuestras vidas. A José, Dios le había revelado unos sueños maravillosos. A lo mejor él no lograba comprender todo lo que Dios le había revelado, pero seguramente cuando él estaba siendo maltratado por sus hermanos, cuando fue vendido, cuando sufrió la soledad estando en Egipto sin su familia, sin entender siquiera lo que le hablaban, pues no era egipcio, hablaban quizás otro idioma, no lo entendían, ahí estaba solo, sufriendo el menosprecio de ser un esclavo en aquel país. Y decía, o quizás yo si hubiera estado en esa condición, me habría preguntado, ¿dónde están los sueños que Dios me había revelado? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué yo estoy sufriendo la burla de los demás? ¿Por qué he sido objeto del menosprecio, de la injusticia, a pesar de que yo me he mantenido fiel a mi Dios? ¿Por qué me acontecen todas estas cosas? Porque eso era el plan de Dios. Y un día Él lo llegó a reconocer cuando sus hermanos llegaron a buscar alimento. ¿Por qué? Porque dependía de que Él les entregara alimento a ellos para que siguieran viviendo. Dios había llevado a José, lo había hecho pasar todo este sufrimiento para poder guardar
aquellos que iban a ser herederos de la promesa. Por eso José, cuando ve a sus hermanos, en lugar de recriminarles lo que les había hecho, él dice a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios sabía lo que iba a acontecer y por eso llevó a José, porque José, amado hermano, Dios lo iba a preparar para la obra que él tenía pensada hacer con aquellos que habían recibido la promesa a través de Abraham, de Isaac y también de Jacob. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, quizás vamos a ser incomprendidos en nuestros trabajos. Quizás vamos a hacer burla en nuestra familia. Va a haber rechazo, va a haber odio. Y vamos a decir, antes, o algunos lo han dicho, antes que era borracho, me trataban mejor, porque ahora creen que me he vuelto loco. Antes quizás dirá algún hombre que era infiel, mi esposa me valoraba más. Antes dirá una mujer que me descuidaba de mi hogar, mi esposo estaba contento. Pero ahora que he venido a Cristo Jesús, parece que en lugar de apreciar y de valorar lo que Cristo ha hecho en mi vida, soy objeto de rechazo. Pero ¿sabe qué? No es su esposo, no es su esposa, es el enemigo influenciando en él, porque él está bajo la autoridad del maligno. Entonces él está obrando para que en ese hogar la bendición y el plan de Dios no se pueda cumplir. Pero debemos de tomar la actitud de aquel carcelero que dijo que más bien Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ahí nosotros debemos de mantenernos firmes. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Muchos hermanos han podido experimentar el rechazo, pero también han visto la fidelidad de Dios. Cuando aquel hombre duro, grosero con sus esposas se ha rendido al Señor, y aquel borracho, aquel infiel que parecía que no tenía solución, ahora se ha convertido en un hombre fiel, en un hombre de hogar, en un hombre que protege, que guarda a su familia. ¿Por qué? Porque ahora ha rendido su vida a Cristo Jesús, y por eso nosotros glorificamos siempre ese nombre. Aquella familia que quizás veía en sus hijos a un ser, a un instrumento de destrucción, de rebeldía, ahora lo ven sirviendo y alabando al Señor. ¿Cómo nosotros vamos a ser indiferentes a eso que Dios ha hecho en nuestra vida? Cuando llegamos a ese punto, vemos que Dios siempre estuvo obrando a favor de nosotros. Por lo tanto, amado hermano, hoy afirmémonos, y a pesar de la adversidad, de la tristeza, de todo aquello que estemos enfrentando, digamos: estamos en las manos del Señor. Y Jesús dijo: el que está en las manos de mi Padre, nadie lo puede arrebatar. El plan que Dios tiene para con su iglesia, dijo Jesús, que ibas a triunfar. Dijo el Señor: las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de mi iglesia. Somos de Él, Él nos guarda, Él nos cuida. Mantengámonos firmes, porque para preservación de vida nos ha dejado Cristo Jesús en esta tierra. Por lo tanto, amado hermano, animémonos y sigamos adelante, buscando siempre la presencia del Señor, creyendo no en lo que diga un predicador, sino que en lo que dice la palabra de Dios. Eso debemos de creer y atesorarnos en su corazón, en nuestro corazón, porque entonces la victoria está segura para nuestras vidas. Hemos visto la mano de poder obrar en muchas familias, cómo el Señor las ha transformado. Ahora, a pesar de ese odio
que hay en contra de nosotros, sigamos clamando, sigamos orando. ¿Por qué? Porque es el enemigo el que está obrando para que la salvación también no los pueda alcanzar, para que el plan de Dios no pueda llegar a esa vida. Pero nosotros mantengámonos firmes, porque para eso nos libertó nuestro Cristo. Él nos dio vida para que nosotros seamos ese instrumento de vida y de bendición a los demás. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.